Hola, bienvenidos a Clásicos del Fantástico Anglosajón y Germánico. Se ha escrito muchísimo, han corrido auténticos ríos de tinta en torno a la obra del escritor estadounidense Philip K. Dick. Este escritor, autor de novelas de ciencia ficción muy poco respetuosas con la ciencia, no parecía interesarle demasiado los detalles científicos, vivió entre la década de 1930, en la que se desarrolló su infancia, la década de la depresión económica de Estados Unidos, y el año 1982, en el que se produjo su muerte a una edad nada avanzada, porque todavía era un hombre joven, un hombre maduro, pero aún joven, que podía haber dado mucho más de sí en su obra, pero que terminó por una serie de enfermedades sin duda provocadas por los abusos cometidos con las drogas y el alcohol. La obra de Philip K. Dick, como digo, no se interesa demasiado por la ciencia, sino que se siente mucho más atraída por el mundo del misticismo, de las religiones y de las sectas, un mundo que en Estados Unidos en la década de 1960 del siglo XX se encontraba en plena efervescencia, ya que muchísimos intelectuales, escritores, músicos, cantantes, pintores recurrían a las drogas, especialmente al LSD, era la droga del momento, porque creían, existía esta convicción de que esto les ayudaría en su potencia creativa, abriría aún más sus mentes. Muchísimos escritores se vieron arrastrados en esta vorágine y Philip K. Dick vivió precisamente en California y allí es donde concibió su obra y donde escribió la mayor parte de sus novelas y de sus narraciones. Los años 60 en California fueron desquiciantes, como se sabe, muchísimos movimientos pseudo-religiosos, muchísimos grupos con líderes mesiánicos cobraron forma, muchísima gente fue embaucada y arrastrada a la catástrofe. Esta época pasó, pero nos ha dejado como testimonio una gran cantidad de películas, de novelas y de composiciones musicales, de canciones y de biografías de todas las personas que participaron en esto. Y Philip K. Dick fue una de ellas, además. Philip K. Dick fue una personalidad de lo más curiosa. Se ha discutido mucho, se ha hablado muchísimo, esto no es seguro, de si padeció esquizofrenia, ya que desde niño parece haber estado escuchando voces en su entorno y porque también declaraba haber tenido ciertas experiencias que no está muy claro si realmente las tuvo. Hay un episodio bastante triste en su vida siendo niño, en plena época de la depresión, en la que estuvo a punto de morir por inanición. Él, junto con su hermana pequeña, los encontraron a los dos en un estado calamitoso y los llevaron al hospital, pero por el camino su hermana falleció. Él pudo ser salvado y muchos años después él evocaría como en determinadas ocasiones vio a su hermana, habló con ella años después de su muerte, con la misma edad que tenía en el momento de morir. En ningún momento dice que eso fuera un fantasma, pero probablemente sí que la veía. Sí, y en esto se ha querido ver un poco la incipiencia o la plena existencia de esa esquizofrenia. También es cierto, esquizofrénico o no, que su recurrencia a las drogas y al alcohol, fácilmente lo podían conducir hacia la demencia. En la obra de Philip K. Dick hay dos aspectos principales, dos temas que son continuos, a los que recurre muy a menudo. Uno de ellos es precisamente la manipulación del individuo, el hacer creer a la persona que lleva una vida que realmente no es la suya y que la personalidad que cree tener no es tampoco la suya. Y es algo que esa persona
no descubre o no debe descubrir en ningún momento a lo largo de toda su existencia. Y si ese descubrimiento se produce es de manera casual o accidental. Esto sucede en numerosas de sus novelas. Ocurre en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, en la que son los propios androides algunas veces los que llegan a ignorar su existencia de androide, los que no saben siquiera que ellos son seres construidos artificialmente y programados y que tienen una serie de recuerdos que en realidad les han sido implantados de una falsa vida, de una falsa infancia, les han sido implantados en su memoria, en sus cerebros artificiales, electrónicos. Igualmente ocurre así en la novela Ojo en el cielo, en la que es un incidente, un accidente, lo que hace descubrir a un grupo de personas esa mentira en la que transcurre sus vidas y les lleva a ir introduciéndose poco a poco en un mundo inquietante que sin embargo es el real en el que ellos viven, no aquel en el que creen vivir. El otro tema en la obra de Philip K. Dick, la otra temática recurrente es la de la distopía, la utopía negativa, la utopía perversa. Es decir, los sistemas políticos alternativos a aquellos sistemas benévolos que conocemos, sociedades en las que la filosofía o el pensamiento, la cultura en general, no han sido encauzados hacia el bien común de la humanidad, sino más bien a la creación de sistemas totalitarios, muchas veces crueles, absolutamente negativos y que son lo opuesto de los sistemas benévolos que conocemos o supuestamente benévolos de los sistemas que conocemos. En numerosas ocasiones, o a veces, estos dos temas confluyen en la obra de Philip K. Dick. Hay una novela de él especialmente que es sin duda la reina de la distopía y en la que también existe esa manipulación del individuo y esa especie de hipnosis, no se sabe si a través de drogas o de qué sistemas, el individuo cree vivir en una realidad que no es la suya. La mejor de esta novela, la novela reina, como digo, es El hombre en el castillo, The Man in the High Castle, una novela que nos presenta un tema tan inquietante, tan perturbador como es la victoria de las potencias del eje tras la Segunda Guerra Mundial. Un tema que ha sido, es cierto, tratado en otras novelas y en películas, pero más bien con una calidad baja y con una flojeza argumental que, por suerte, esta novela no tiene. Esta novela es poderosa y es muy, muy convincente. La historia que nos plantea es la de que Estados Unidos, en la época de la depresión, no llega a recuperarse, porque el que en realidad fue presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, muere y no consigue llevar a cabo, no se llega a comenzar el New Deal y por lo tanto los Estados Unidos no se recuperan de la crisis económica, de la depresión causada por el crack del año 1929. En consecuencia, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias del eje, la Alemania nazi y el Japón imperial, desencadenan la guerra, Estados Unidos permanece neutral, no interviene. Como es sabido, en la realidad, la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue definitiva para la victoria de los aliados. Al no intervenir los Estados Unidos, Japón y Alemania derrotan a la Unión Soviética, al Reino Unido, a Francia y aniquilan a las democracias liberales. Instauran en Europa y por supuesto se extiende por el mundo un régimen totalitario. También los Estados Unidos finalmente en el año 1947, en la ficción por supuesto, caen en manos de las potencias del eje y estas llevan a cabo una operación muy curiosa en el territorio norteamericano porque lo dividen en tres zonas, tres grandes zonas de ocupación o de ideologización, digamos. La zona
occidental, la zona del Pacífico, que está controlada por el Japón imperial, con California, con la ciudad de San Francisco, y la parte oriental, la zona del Atlántico, que pasa a formar parte de la Alemania hitleriana, del Tercer Reich, y contiene la ciudad de Nueva York, Washington, etc. Al mismo tiempo, entre medias, se crea una suerte de estado tapón que recibe el nombre de Estado Libre de las Rocosas. Ese estado pseudo libre, en principio no sometido a ninguna de las dos potencias vencedoras en la ficción, es un lugar al que huyen muchas de las personas que se encuentran en peligro en las zonas de ocupación de las potencias fascistas vencedoras, sobre todo judíos procedentes de la zona alemana. Se refugian allí ya que, bueno, su existencia es imposible porque en la parte oriental atlántica de Estados Unidos, dominada por los alemanes, tiene lugar una intensísima persecución política y racial. Los judíos, el antisemitismo, forma parte de la ideología y está tan fuerte en los años 60 del siglo XX, que es cuando transcurre la novela, como lo estaba antes y durante la Segunda Guerra Mundial. En cambio, en la zona del Pacífico, dominada por el Imperio japonés, el gobierno es mucho más benévolo. Los japoneses gobiernan de una manera bastante gentil, tratando con mucho respeto a los derrotados, a los llamados blancos, los anglosajones, que son la clase ahora servil, pero que no son ni mucho menos reducidos a la esclavitud, ni son exterminados tampoco, claro. Los japoneses son los señores dominantes, pero dominan un poco con el nobleza obliga y no desencadenan persecuciones raciales. Sí, hay una policía secreta que persigue a los disidentes, pero eso es todo. En Alemania, Hitler, vencedor en la Segunda Guerra Mundial, ha desarrollado una serie de enfermedades. Se menciona la sífilis entre ellas, que le han afectado mucho al cerebro, a su personalidad, y está prácticamente inoperante, y el auténtico nuevo Führer, de hecho, es Martin Bormann, que en la realidad desapareció misteriosamente, pero aquí es él el gobernante. Pero Martin Bormann está a punto también de morir y ha de sucederle alguno de los líderes del partido nazi, y hay una especie de lucha entre los principales. No se sabe si va a ser Goebbels o va a ser Reinhard Heydrich quien ocupe el cargo de nuevo Führer. Hay dos cuestiones muy interesantes, dos temas muy interesantes en la novela que están muy arraigados en la trama, que son la afición que existe en la parte japonesa dominada por las antigüedades norteamericanas, por las pequeñas bagatelas de la cultura popular americana, estadounidense, de antes de la Segunda Guerra Mundial. Los grandes coleccionistas japoneses, los nuevos ricos japoneses, sienten interés por cosas como las canicas, los cromos, las corbatitas o botones, las viejas pistolas de la Guerra Civil Americana, parafernalias de un mundo pretérito en el que Estados Unidos era algo. Y hay una serie de anticuarios estadounidenses que se dedican a suministrar a los nuevos ricos japoneses, a personas adineradas, estos productos para que los exhiban en sus casas, en sus mansiones, como si fueran obras de arte. Pero son productos, artículos banales, realmente cuya calidad está más en la edad que tienen ya que en lo que realmente valen. Pero es algo que fascina a los japoneses. Es un poquito una parodia de la fascinación japonesa con ciertos aspectos absurdos de la cultura occidental. Otra cuestión que está presente en la novela, otro tema, es el del I Ching, el llamado libro de los cambios o de las mutaciones.
realmente un libro chino, un libro existente muy ligado al taoísmo, con el que se pueden recibir consejos acerca de lo que uno debe hacer para mejor desarrollar su vida o para reaccionar de las mejor de las maneras ante una situación concreta de la vida. Es un libro muy curioso en el que se compone de trazos extraños, caracteres que dan unas indicaciones que son realmente muy ambiguas, tan ambiguas que los protagonistas de la novela no acaban de comprender, de saber cómo deben conducirse después de recibirlas. Los protagonistas, los personajes principales de esta novela increíble son realmente sorprendentes. Sus vidas se desarrollan de manera independiente unos de otros, porque los capítulos se alternan dedicándose uno a uno de ellos, otro a otro, y así sucesivamente, como si fueran historias separadas, como si el libro se compusiera de relatos interconectados. Por una parte tenemos la historia del propietario de una de estas tiendas de antigüedades para los japoneses, que es bastante zorro y no juega muy limpio, porque se dedica también a elaborar mercancías fake para engatusar al público japonés. Tenemos también a una joven mujer ya separada de su marido, que recorre misteriosamente el país, el estado libre de las rocosas, en un coche en compañía de un misterioso italiano. Creemos que es italiano, luego descubriremos otra cosa, en busca de este hombre en el castillo elevado que ha escrito un misterioso libro titulado el saltamontes, la langosta se ha posado. La langosta se ha posado es un libro, una novela utópica en la que el autor desarrolla la idea de que las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial realmente han sido derrotadas. Es decir, que vivimos en un mundo falso. Nos están haciendo creer que nazis y japoneses, alemanes y japoneses han vencido en la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad son los aliados los auténticos vencedores. Pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué se ha creado esa ficción o esa mentira? No lo sabemos. La novela circula de forma clandestina por la zona alemana y la zona japonesa, porque al ser un tema tan duro para ellos como es el de su propia derrota, las autoridades de estas dos potencias no pueden permitir que una historia semejante circule, ya que podría tal vez animar a una rebelión. El autor de la novela, La langosta se ha posado, es el hombre en el castillo, de hecho, The Man in the High Castle, que vive enclaustrado, al parecer, según se cuenta en la contraportada del libro, en una gran casa, una mansión, en una zona rural aislada, totalmente blindada y rodeado de armamento, ya que está recibiendo de continuo ataques de tipo terrorista para acabar con él. Este hombre, Abenson se llama en la novela, finalmente habla con esta mujer que viaja a través del país y mantienen una conversación en torno a las razones de por qué escribió esa novela, de qué significa, qué puede significar, y si realmente vivimos en un engaño y las potencias del eje no vencieron, sino que fueron derrotadas. Otro de los personajes, dos en realidad, son dos comerciantes de joyas que igualmente se dedican a suministrar a veces mercancías fake, tanto a japoneses como a estadounidenses, que tienen la intención a su vez de revenderlas a los japoneses. Uno de ellos además es judío y se encuentra en un determinado momento de la novela bajo un terrible peligro, porque está a punto de ser deportado hacia la zona alemana, lo cual supondría su final, su muerte. Es en un momento concreto de la novela nos encontramos con este tema del engaño. Hay un momento en el que uno de los personajes, precisamente un japonés, de pronto
se ve en un lugar extraño, en un San Francisco que no es el San Francisco de la victoria japonesa, un San Francisco donde son los estadounidenses, anglosajones, los blancos, los que dominan, los que mandan en su país. Y cuando él entra en un bar donde espera ser considerado muy bien por ser japonés, en realidad es tratado con desprecio. No se sabe qué es lo que ha ocurrido en ese momento porque esta persona ha tenido una visión del San Francisco como es en realidad en los auténticos años 60 del siglo XX y no en los de la utopía, los de la distopía de Philip K. Dick. No se sabe si se ha producido un desgarramiento en el velo de la mentira que cubre esa atmósfera en la que viven los personajes, o algo ha fallado en las drogas que administran, o qué. No lo podemos saber, pero en un momento dado el engaño se ha roto, aunque sea solo durante unos instantes, y el japonés se encuentra desconcertado y no sabe exactamente en qué mundo se encuentra. El hombre en el castillo elevado, como se titula literalmente en inglés, es una de las novelas más sorprendentes del género distópico y que trate de la manipulación de la personalidad, y para mí es la mejor de todas las novelas de Philip K. Dick, muy superior incluso a Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es tal vez su novela más conocida, aunque solo sea por esa adaptación, por cierto magnífica, que se hizo de la película a principios de los años 80, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford. Una película muy buena, pero que tiene una lectura muy diferente a la novela, se va por otros caminos. En la película además nos hablan de replicantes para referirse a los androides de la novela, en la cual ni siquiera se les menciona como replicantes. Una película que tuvo una reelaboración para cambiar ciertas escenas, pero que bueno, no es el tema al que me estoy refiriendo ahora, porque este hombre en el castillo va por otros caminos, es muy diferente, es la distopía, es la manipulación del ser humano, y es una obra maestra de la literatura fantástica. Quien no conozca aún a Philip K. Dick, o si lo conoce, no conoce a esta novela, es un buen momento para animarse y conocer otra faceta de él. Casi todo lo que he leído de este hombre me ha parecido muy, muy interesante. Tuvo, por desgracia, una obra demasiado extensa, como ocurre muchas veces, para que todo tenga una unidad en su calidad. Escribió también obras bastante prescindibles, pero cabe mencionar estas utopías, estas historias extrañas. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ojo en el cielo, fluyan mis lágrimas, dijo el policía, y por supuesto esta magnífica El hombre en el castillo. Espero que la disfrutéis, si os animáis a leerla, y si ya la conocéis, ánimo, seguir profundizando en la obra de Philip K. Dick. Gracias.